Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Gracias por ir comunicándose y conectándose. Entrando, vamos a dar comienzo a este nuevo vivo que denominamos hoy día 80 años de las vacaciones pagas, Perón y un derecho fundante de la justicia social. Como ustedes saben, lo vinimos anunciando a lo largo de estos días. El 23 de enero se acaban de cumplir 80 años de aquel famoso decreto por el cual el coronel Perón estableció, a la sazón en aquel momento secretario de Trabajo y Previsión, determinó las vacaciones pagas para los trabajadores argentinos. Por eso, conversando con Mauro, con quien hemos ya, además de trabajar cotidianamente, desarrollado algunos temas que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube, en Dijo Perón, la política turística de Mercante en el primer gobierno de Perón y también Perón en Chile, cuando se cumplieron aquellos 80 años, del 50 años de la histórica visita de Perón a la hermana República de Chile. En esta ocasión, en este año 2025, donde además nos encaminamos, entre otras cosas, a que se conmemoren 80 años del Día de la Lealtad. El 17 de octubre próximo se van a cumplir 80 años de la gesta patriótica de aquel entonces. Por eso, como decía, nos parece muy importante, a la luz de lo que estamos viviendo en nuestro país, poder recordar y poder tener un panorama de en qué consistió, qué es lo que pasó con esta cuestión de las vacaciones pagas dentro de un contexto. Y por eso también nos parece muy importante hacerlo desde un ámbito como es en la Cátedra Libre de Destinos Turísticos Inteligentes, Soberanos y Sostenibles, de quien Mauro es director. Y por eso sería bueno, Mauro, que le demos un marco a esto en función de este tema de la cátedra, de por qué también lo encaramos desde la cátedra. Lo encaramos desde la cátedra porque creemos que esta actividad, además de divulgarse, ¿no? Esta fecha en particular por la que nos reunimos hoy, hay todo un sistema de, de conquistas sociales en materia de turismo, de trabajo en materia de turismo, que es bueno ir poniendo a consideración de la mayor parte de los que forman parte del mundo político y también del mundo turístico, ¿no? Entonces, la cátedra la hemos creado para, entre otras cuestiones, entre muchas de las funciones que tiene, es divulgar muchos de estos hechos que son trascendentes para lo que es la historia turística argentina y que además tienen una resonancia directa con muchos de los debates, de las luchas que suceden hoy en día. Si hablamos de turismo social, claramente estamos hablando no de un tema del pasado, sino de un debate presente, porque en realidad lo que hacemos en función también de los que nos toca vivir en el día a día, poder rescatar este tipo de cuestiones. Fijémonos, por ejemplo, un dato, Fede, que también el año pasado fue muy importante, que es el aniversario, ¿no? En ese caso, del Estatuto del Peón. Un Exactamente. hecho realmente fundamental, ¿no? Que tiene que ver con lo que significó también la Revolución del 43 para la Argentina. Porque no es solamente hablar de Perón, del peronismo, sino además darle un contexto a eso, que fue la Revolución del 43, ¿no? Que lo que hace es trabajar para construir una Argentina soberana, una Argentina industrial y una Argentina al servicio de la felicidad del pueblo. No se puede entender estos hechos de manera aislada, sino que hay que entenderlos como parte de una política, ¿no? En el año 45, de hecho, además del decreto de ley de las vacaciones pagas, tenemos la creación del Instituto Nacional de las Remuneraciones, tenemos también una serie de normas complementarias que facilitaron el derecho a las vacaciones. Podemos decir que hay una democratización o una aceleración de la democratización del bienestar durante el 45, que se va además a manifestar durante los años posteriores, dándole centralidad al tema del turismo, donde el gran ideólogo de esto es Perón, pero también acompañado por una serie de cuadros políticos y de cuadros técnicos, sin los cuales no hubiera podido dar o llevar adelante esas políticas con la eficacia que lo hizo, ¿no? Damos solamente un ejemplo, que fue Pistarini. No hay quizá hoy demasiados espacios donde se le dé centralidad a Pistarini, que fue
el gran realizador de lo que es la infraestructura, ¿no?, de los paisajes políticos de la Argentina turística del primer peronismo. Creo que eso es un hecho interesante. Hay una biógrafa de Pistarini que lo trabaja en ese sentido, como un constructor de paisajes políticos, en un libro que hace referencia a las segundas líneas del liderazgo peronista, y que uno de los compiladores es Claudio Panela, que también ha participado de muchas de estas actividades, ¿no? Y fue un constructor de paisajes políticos porque Pistarini realiza obras que van desde los complejos de Chapadmalal y Embalse hasta el aeropuerto de Ezeiza. Es decir, todo esto, evidentemente, forma parte de un sistema que termina de darle no solamente centralidad política e institucional al turismo, no solamente una serie de discursos, una serie, digamos, de orientaciones, una serie de lineamientos para el desarrollo del turismo y la conquista de las vacaciones por parte de los sectores de los trabajadores, sino fundamentalmente poder realizarlo, llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Y cómo se lleva a la práctica? Se lleva a la práctica con obras, con acciones concretas, no solamente desde el orden nacional, sino articulando el orden nacional con lo provincial y lo municipal. Es decir, llevar adelante esas transformaciones en tan pocos años. Yo diría que los años donde se acelera todo esto es entre finales de 1943, ¿no?, cuando Perón es nombrado secretario de Trabajo y Previsión, y quizá en 1950, que es, digamos, ¿no?, cuando se alcanza quizá el mejor desempeño social, económico de los años dorados del peronismo, y además es el primer año o el año posterior a la Constitución de 1949, que no podemos dejar de recordarla porque termina plasmando en nuestra Carta Magna, ¿no?, cuál es el ideario de Perón en sí. Sí, exactamente. Nosotros lo que hacemos es, y por eso lo rescatamos de esta forma, es poder valorar, poner en el contexto de esta obra de Perón siendo secretario de Trabajo y Previsión, porque es nuestra forma también de poder poner en el lugar que le corresponde a la Revolución Patriótica del 43. ¿Por qué lo decimos de esta forma? Porque muchas veces nos encontramos con que hay, o tal vez una visión sesgada, o tal vez una forma de no entenderla, de no verla en el contexto de la perspectiva histórica, muchas veces prejuicios de qué fue lo que pasó con la Revolución del 43, quién estuvo, y como que en la historia del peronismo, por eso lo hacemos no siguiendo también la máxima de Descartes, no ataco, sino que critico, es decir, para poder poner en la perspectiva correspondiente este acontecimiento del que el coronel Perón en aquel entonces fue no solamente ideólogo y participante en el GO, sino quien escribió, como ustedes saben y como yo lo he publicado tantas veces en la cuenta, el que escribió la proclama de la Revolución del 43, aquel 4 de junio. Es decir, había en los coroneles, en la Revolución de los Coroneles, por eso también ahora vamos a mencionar a algunos de sus principales figuras que estuvieron en la primera plana, digamos, de la Revolución, había un sentimiento patriótico. No era una cuestión de un golpe de Estado porque sí o per se o para hacerse solamente del poder. Esto lo tenemos que dejar en claro porque veníamos de la década infame. Como ustedes saben, y como lo hemos conversado tantas veces, veníamos de la década infame que había sido la década de entrega del país a fundamentalmente Inglaterra, el pacto Rockefeller-Runciman, es decir, veníamos de ese momento en donde hasta, digamos, los propios que estaban como en el toma y daca del poder en aquel momento, inclusive los candidatos de la revolución, de la década infame para hacerse del poder en el 43, finalmente reconocían que para tener una continuidad, digamos, se les iba a complicar, dicho esto por el propio Perón. Entonces lo que nosotros hacemos es ponerlo en la perspectiva histórica, porque muchos peronistas inclusive o lo desconocen,
o tal vez tienen una visión distinta, no tienen una adecuada visión de la revolución, por no saber. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado, aunque además que desde páginas oficiales se la catalogaba de dictadura. Es decir, creo que sería interesante poder hacer una mínima mención a las figuras Desde de Ramírez. en gobiernos justicialistas se le ha tratado de dictadura, vale decirlo, en la página oficial durante el gobierno de Alberto Fernández, a los generales Ramírez y Farrell los trataban de dictadores, Claro, exactamente. sabiendas de la connotación negativa que tiene calificar a alguien como dictador, ¿no? En realidad, toda esa calificación como dictadores de Ramírez y Farrell está destinada a destruir la obra del peronismo. Porque ¿cómo se pueden entender los gobiernos de Perón si uno los disocia de Ramírez y de Farrell? Exactamente. Sí, Prácticamente sí. imposible. Entonces, negar la revolución del 43 es negar a Perón, que justamente escribió, como dijo él, de puño y letra, prácticamente la proclama del GO, digamos, y de la revolución del 43, y que, si bien la revolución del 43 no fue una pueblada, como en el sentido que uno lo puede decir, fue un levantamiento, evidentemente, donde parte de la oficialidad tuvo un rol importante para poder romper con la década infame. Es cierto también que fue adquiriendo el carácter popular de manera progresiva, a partir de las realizaciones, no de lo que se decía, sino de lo que se hacía, que no era fácil constituir además esa confianza institucional como hizo la Revolución del 43. Digo, veníamos de tener presidentes como Ortiz, abogado de los ferrocarriles ingleses. Estamos hablando de ese nivel de degradación institucional. Lo que hace la revolución, evidentemente, es pensar en los intereses de la nación, no en los intereses del empleador del presidente de turno. Que esto me parece que es Claro. lo más significativo, ¿no? Es decir, poniéndolo en contexto con esto, vamos a llegar obviamente a las vacaciones, porque este contexto es el que le dio la posibilidad a esa realización que decíamos al inicio, porque también no perdamos de vista de esto que hablábamos hace un rato, de la cuestión vinculada a quienes integraron, o a qué sector del ejército integró o llevó adelante la revolución del 43, del GO, los sectores nacionalistas católicos. Creo que tendríamos que hacer una mínima mención de eso para hablar de los coroneles a los que hacíamos mención. Totalmente, totalmente. Es difícil de explicar, ¿no? Porque en ese momento, una gran parte de la oficialidad que hace el GO venían del nacionalismo, muchos de ellos del nacionalismo católico, otros venían de sectores industrialistas, pero, tuvimos ahí a Savio, tuvimos al propio Pistarini, ¿no? Que tan denostado por algunos sectores liberales y progresistas en aquel momento. Recordemos que lo acusaban de nazi a Pistarini, ¿no? Digo, como para no olvidar tampoco los agravios que han sufrido muchos de ellos. El propio Perón era acusado de venir de sectores, ¿no? Fascistas. Sí, sin perder de vista lo que estamos viviendo en la Argentina. En aquel entonces era muy fácil, porque obviamente plena guerra, Segunda Guerra Mundial, digamos, todavía no había terminado. Entonces estábamos viviendo ese contexto en donde era muy fácil decir que estaban alineados con el famoso eje nazi-fascista, ¿no? Como le decían en aquel entonces. Y lo peor de todo es que ellos no se volcaron a favor de Alemania en la guerra. Eran neutrales, ¿no? Esto, digamos, vale decirlo. De hecho, Argentina, hacia el final del gobierno, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, declara, digamos, la guerra al eje, pero siempre mantuvo la neutralidad. ¿Por qué? Bueno, porque la potencia, en este caso imperialista en la Argentina, ¿cuál era? Inglaterra. Claro, sí, sí. Entonces, muchos de los sectores que se van incorporando al gobierno de la revolución eran profundamente antiimperialistas.
y en su antiimperialismo, ¿no? El carácter relacional entre la metrópolis y la semicolonia, se veía, ¿no?, como la potencia a Inglaterra, ¿no?, y nosotros teníamos que romper lazos con ellos. Calabrini Ortiz, cuando hace su estudio de los ferrocarriles, lo plantea como un símbolo del imperialismo inglés. Entonces, por supuesto que gran parte de los sectores de la política en aquel momento, así como hoy muchos son dependientes de la embajada norteamericana, en ese momento había algunos dependientes de la embajada norteamericana, digamos, de hecho Braden es el armador prácticamente de la Unión Democrática contra Perón, pero fundamentalmente la embajada inglesa. Exacto, claro. Entonces, ¿qué es lo fantástico de la Revolución del 43? Que es un proyecto, ¿no? Es un proyecto que surge para hacer frente a las principales potencias que operaban en esta parte del mundo. Y nosotros desde acá, ¿no?, entendimos que debíamos romper lazos. Pero sobre todo, para eso, era necesaria una regeneración completa de la política argentina. Por eso la Revolución del 43 no es un golpe de Estado más. Lo que plantea es que había que reconstruir a la Argentina en todos los órdenes, ¿no? Y el turismo, para vincularlo, ¿cómo jugaba en esto? ¿Cómo jugaba en esto el turismo? Bueno, por supuesto que jugaba un rol económico, pero sobre todo, ¿no?, jugaba un rol que excedía el mero hecho del descanso, el mero hecho del disfrute. Buscaba, ¿no?, buscaba también elevar la cultura, preservar la salud, mejorar el nivel moral y material del trabajador. Esto no es menor, porque esto aparece permanentemente dentro de los idearios de los dirigentes del justicialismo. El turismo no se lo puede entender por fuera del concepto de economía social. Por eso se habla tanto de turismo social durante el peronismo, que es distinta a la concepción de turismo social que tiene el peronismo clásico o ese primer peronismo, de lo que es hoy la concepción de turismo social, que pareciera estar limitado, digamos, a cierta organización del Estado para ciertos grupos, ¿no?, del disfrute turístico, para asegurar ciertos derechos al disfrute turístico. En aquel momento no era el disfrute por el disfrute mismo, el ocio por el ocio mismo, el descanso por el descanso mismo. Cumplía una función dentro de la comunidad organizada. Creo que esto, digamos, es importante marcarlo, sí, porque es algo que es trascendente para la formación y para la elevación de la persona y de la comunidad. Ahí había una visión de Perón que ya la tenía clara justamente desde el 43 o desde antes incluso, la visión obviamente internacional y la visión local o la visión argentina, porque paralelamente se da la conformación del Consejo Nacional de Posguerra. Entonces, en todo este proyecto nacional y visto en función de lo que estaba aconteciendo en el mundo en aquel entonces, es que se van delineando todas las políticas sociales, como él mismo dijo al asumir la Secretaría de Trabajo y Previsión, comienza ahora la era de la política social en la Argentina. ¿Por qué? Y porque decíamos que los trabajadores de todos los rubros, de todos los ámbitos, digamos, desde el peón rural, como decías hace un rato, hasta tal vez el trabajador más jerarquizado de la industria, pasando por todo, sin dejar a nadie afuera, digamos, no habían accedido nunca a este tipo de beneficios, porque no había leyes sociales, no estaba el Estatuto del Peón Rural, que fue una de las primeras medidas que terminó el coronel Perón en aquel entonces, y yo creo que tiene que ver con el empuje, con la visión de país, y estaba chequeando hace un rato una anécdota que cuenta Pavón Pereira, cuando hace alusión al rol de Perón en Trabajo y Previsión, que un poco él lo cuenta en muchas entrevistas, en reportajes, pero tiene que ver con la visión de la Revolución Patriótica, porque dice que cuando Perón asumió en Trabajo y Previsión y llega a aquel Departamento Nacional del Trabajo, una oficina oscura, intrascendente, según sus propias palabras, se entrevista con el doctor Figuerola, que era el estadígrafo más importante que había en la Argentina en aquel entonces. Él llega, recorre y habla con todos los empleados, las oficinas, y cuando llega a la oficina de Figuerola, eran las 7 de la tarde, y dice que la entrevista
en la conversación acerca de lo que había que hacer, cómo estaba la información de esa área del gobierno, terminó a las 2:30 de la mañana. Y a las 2:30 de la mañana dice que el chofer del coronel Perón lo deja a Figueroa, lo saca, se baña ahí, terminan a las 3 de la mañana y al otro día empezar de nuevo. Y Perón tenía prácticamente 50 años en aquel entonces. Es decir, a lo que vamos es que tiene que ver con la revolución con el empuje, personificado también en Perón, en Mercante, que era su mano derecha, su persona de confianza, inclusive en trabajo y previsión, y que lo llevó a diseñar todas estas cuestiones con la anuencia y el acompañamiento también del general Farrell, que era en aquel momento el presidente de la nación, ¿no? No solamente vos hacías mención a Pistarini, que era una gran figura también del equipo de Perón, pero como para ir encaminándonos también hacia a la cuestión específica del turismo también, yo lo que quería era remarcar, resaltar dos o tres párrafos que dan contexto a esto, y con fecha del 9 de abril del 45, Perón dijo sobre el turismo social: pensamos estructurar el turismo social en forma que no sea un privilegio de los pudientes a iodificar su cuerpo después de cada año de trabajo. El mar y la montaña deben ser accesibles a todos los hombres, ricos o pobres, porque la salud no reconoce grado de necesidad. Y esto lo dijo ante delegados gremiales en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y también para vincularlo, como para conversar sobre la obra ya específica, lo material, digamos, sobre el turismo y el transporte, dijo: hemos construido en el país alrededor de 100 aeródromos y pistas de aterrizaje. Hemos podido establecer un servicio aéreo permanente en todas direcciones. Otro tanto ocurre con la navegación fluvial, cuyo servicio hemos extendido a fin de que el movimiento turístico pueda llegar hasta los lugares más apartados. Y esto lo dijo ante delegados de agencias de viajes de Estados Unidos de Norteamérica el 27 de noviembre del 50. Entonces es un poco lo que vos decías, del 45, 43 al 50. Sí, son los años dorados del peronismo, sin duda, ¿no? Son los años donde se diagrama todo esto y donde, creo yo, si bien después se va a tener que afrontar una crisis, digamos, económica, lo que tiene fantástico, ¿no? El peronismo, es que logra sortearla y logra además, sin poner en riesgo la calidad de vida, ni poner en riesgo los derechos, ni modificar la Constitución, ni nada. Lo que hace es resolver los problemas y encaminarse sostenidamente a un tipo de crecimiento, ¿no? Un tipo de crecimiento sostenible, donde era relativamente independiente de los focos de poder a nivel global y además pensando en la integración regional. Vos mencionabas algunas actividades que hemos hecho que nos parecen importantes. El proyecto de integración con Chile claramente está en esta línea también. Pero volviendo, digamos, al tema del turismo, hoy mencionamos a Pistarini, vos mencionabas a Mercante. No me olvidaría de Aloé, que fue administrador de la Fundación Eva Perón, que también cumplió un rol fundamental en esto. Y tanto Mercante, que fue secretario de Trabajo y Previsión de la Revolución y después gobernador de la provincia de Buenos Aires, como Aloé, que administró la fundación y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires también, han sido, ¿no? Para mostrar un ejemplo de peronismo a nivel provincial, han sido ejemplos de desarrollo turístico. Digo, a nivel provincial, por supuesto, existieron planes para desarrollar y gestionar el turismo, tanto el turismo receptivo, pensado, digamos, para el ingreso de divisas en la Argentina, como el turismo interno pensado para redistribuir territorialmente la renta también desde lo económico, además de toda esta función social que cumplía. Pero en la provincia de Buenos Aires, tanto Mercante como Aloé han llevado adelante una obra extraordinaria. Yo creo que una obra todavía en materia turística, ¿no? Sobre la cual aún hay que profundizar más. Si bien hay muchos trabajos de Mercante, hay muy pocos de Aloé. Por ejemplo, voy a un ejemplo de Aloé, que son los años, que son años posteriores al periodo dorado del peronismo, ¿no? Aloé piensa el turismo desde el Ministerio de Asuntos Agrarios. Claro.
pensando en el turismo, en un turismo, ¿no? Como, como factor para incentivar el consumo de ciertos bienes y servicios producidos en el suelo argentino, producidos por las industrias argentinas, ¿no? Aprovechando los momentos de la temporada turística en Mar del Plata, por ejemplo, para promocionar los productos argentinos. ¿Por qué? Porque justamente esa densificación en el uso del espacio por parte del turismo en algún momento facilitaba la amplificación de ciertos mensajes para promover el consumo de bienes industriales argentinos, para fortalecer la autoestima en el desarrollo nacional, para poder comunicar. Digo, y Aloe todo esto lo plasma en un plan. Digo, en un plan. Y si vamos de la generalidad del turismo al turismo social, tanto Mercante como Aloe tuvieron planes de turismo social, cosa que faltó en los últimos años. No hubo planes de turismo social. Leía hace 2 días, ¿no?, este informe que, bueno, el gobierno actual, por supuesto, se encargó además de amplificar, que marca ciertas carencias, ¿no?, actuales en materia de turismo social y que existieron durante el gobierno anterior. Pero hay una cosa que es cierta: no hubo un plan de turismo social durante el gobierno anterior. Esto también es cierto, ¿no? Sí, sí, viste que está de moda hablar del tema autocrítico. De la infraestructura, que fue muy importante. Claro. Eso fue muy importante, digamos, no nos olvidemos de eso, que fue fantástico. Pero faltó, digamos, un plan de turismo social. Bueno, en el peronismo, entre el 46 y el 55, no solamente en el orden nacional existieron planes, en el orden provincial también. Se replica la idea de la planificación. Y dentro de los diferentes tipos de planes, los planes de turismo eran instrumentos importantes para poder identificar, priorizar, ordenar, ¿no?, cuáles eran las obras, las acciones que iban a favorecer el desarrollo del turismo para cumplir las finalidades que se habían establecido para ese tipo de práctica. Esto es algo que además tenía una relación, ¿no?, con lo que sucedía en el orden municipal, poco estudiado también en materia de articulación con la provincia y con la nación, ¿no? Pareciera, digamos, que el peronismo era monolítico en algún momento y no lo era. Pero, por ejemplo, en La Plata, voy a la época de Aloe, digamos, que es la menos conocida y que a veces hay que ponerlo en valor, y creo yo que es importante poner en valor al mayor Aloe, uno de los grandes gobernadores de la provincia. En La Plata el intendente era Mariano Loedel, que después, durante el tercer gobierno de Perón, fue gobernador de Tierra del Fuego. Y fue un excelente intendente, digamos, que no hablamos mucho de él, pero que plasmó muchos, ¿no?, muchos de los planes que planteó para el partido de Eva Perón, como se denominaba entonces el Partido de La Plata, tenían que ver con el futuro desarrollo y lo que se preveía para desarrollar Punta Lara, el área de Punta Lara, ¿no? El crecimiento al Partido de La Plata. Ensenada era parte del partido de Eva Perón, de lo que hoy es Partido de La Plata. Recordemos que Ensenada y Berisso se subdividen de La Plata durante el gobierno de la Libertadora. Acá tenemos 2 consultas o comentarios. Valeria dice: más allá del derecho de las vacaciones pagas, también el factor decisivo del poder de compra de la moneda que hacía accesible viajar por el país. Hoy es privativo para los argentinos e incluso para los extranjeros. Y después dice: la política actual es quitar deliberadamente la competitividad a la Argentina. Totalmente. Bueno, hay un hecho que es fundamental, que tiene que ver con el concepto de turismo social. El concepto de turismo social en aquel momento estaba vinculado a la idea de economía social, que parte de la función social del capital. Entonces, el turismo social podía estar organizado en mayor o menor medida del Estado, pero implicaba la capacidad de consumo de la amplia mayoría de la población y de consumo, ¿no?, en sitios turísticos, trasladándose a sitios turísticos y pudiendo estar en sitios turísticos. El peronismo construyó esos sitios, no solamente dio la posibilidad de democratizar el bienestar en algunas localidades como Mar del Plata, ¿no?,
como que eso es fantástico, sino también hay obras del peronismo que fueron los que en la práctica transformaron territorios que hasta ese momento tenían otros usos o usos incipientes desde el punto de vista popular en usos de turismo para disfrute de los trabajadores, sobre todo en las áreas industriales. Recordemos, por ejemplo, que la primera vez que se habla de conurbano bonaerense es hacia finales de la década de 1940. Es decir, Claro, lo que sí, sí. marca la densificación, ¿no?, de toda lo que hoy denominamos Grande Buenos Aires o área metropolitana de Buenos Aires, sobre todo, digamos, de muchas de estas ciudades. Por otro lado, pensemos que en ese momento gran parte de los distritos donde evidentemente la industria tenía una gran relevancia eran algunos de estos. El primer distrito en contribución al Producto Bruto Industrial del Gran Buenos Aires era Avellaneda. Pero si pensamos en la provincia de Buenos Aires, el segundo era Eva Perón. Claro. En ese momento veía la construcción, digamos, de todo ese gran polo petroquímico ampliado, digamos, que se construye, pero además Astillero Río Santiago, Aloe, digamos, al ceder parte de las tierras que hasta ese momento habían sido parte, ¿no?, de todo lo que era, o lo que había sido la sucesión de Piria, lo cede para la propulsora siderúrgica, que es otra de las industrias que después se va a desarrollar en la región, ¿no? Además de las que ya existían, vinculadas al Puerto La Plata y otro que se va transformando en un puerto de hidrocarburos, ¿no? Es decir, en todos estos lugares donde evidentemente la industria cumplió un rol fundamental, el peronismo creó también las áreas de descanso. En Punta Lara creó los accesos a Punta Lara, pero además creó los aeropuertos en la provincia, creó aeropuertos que en su momento funcionaban y hoy ya no funcionan. El aeropuerto de La Plata es parte de esa época, del primer peronismo. Sí, por eso Perón decía ya en el 50... parte de derechos de la ancianidad. Claro, que decía ya en la década del 50 que había 100 aeródromos. Aeródromos, pero se refiere a los aeropuertos, ¿no es cierto? Y hablábamos del aeropuerto de Ezeiza, como en aquel entonces el más grande, se habla de América Latina, algunos hablan del más grande del mundo, pero bueno, hablamos de que por lo menos en América Latina era como el más grande en dimensiones, después obviamente hubo otros que lo superaron. Pero digo, todo esto que estamos repasando, y queda claro que tiene que ver con una visión de país, con un proyecto de país, que si bien el general Perón lo enunció ya en el 74, no podemos soslayar de que lo tuvo siempre en mente, y de que sabemos que por ahí hay un falso concepto de que tenemos que ir hacia un proyecto nacional, pero que además de que tenemos que ir hacia un proyecto nacional, no perder de vista de que si no tenemos un proyecto nacional en marcha o en vista, siempre va a haber un proyecto que si no es nacional va a ser antinacional, va a ser el que lo dirijan desde afuera o fuerzas que no tienen nada que ver o que no quieren el desarrollo de la patria. Sí, y con lo cual muchas veces disfrazados de palabras, digamos, que pueden ser simpáticas. Sí. Recordemos esto, digo, veamos el caso de los llamados desarrollistas, ¿no? O los vinculados al estructuralismo al estilo de Previch. Digo, Previch, uno de los premios que el otro día le dieron a uno de los personajes nefastos de este gobierno, expert, se llama Previch. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Quién fue Previch? Está negociado en círculos académicos, ¿no? Y uno piensa en la CEPAL y qué sé yo. Previch fue el ideólogo del plan justamente de entrega que rompe con el plan de desarrollo del peronismo. Previch fue un instrumento de la Libertadora. Sí, sí. Que evidentemente la Libertadora, gracias al plan Previch, hay que recordar el libro también de Jauretche, ¿no? Del plan Previch. Esto también vale decir. A partir de Previch, a partir, digamos, de las políticas de Frondizi, extranjerizaron gran parte de nuestro entramado industrial y abrieron la puerta después de la crisis del petróleo del 73 a que estos mismos capitales que respondían a los intereses, digamos, de sus casas centrales,
¿no?, favorecieran el cambio de modelo que llevó adelante la última dictadura, donde destruye prácticamente esa Argentina productiva que se había consolidado durante décadas, no solo durante el peronismo, sino durante décadas, ¿no? Y que había sido promovida, y acá vale, digamos, hacer un reconocimiento también a gran parte de esos generales patriotas, fue promovida desde la década del 20, ¿no?, por muchos de los que después, del 30, por muchos de los que después también tuvieron una actuación durante el peronismo. Sabio, ¿no?, por ejemplo. Bueno, Repio Pistarini se forma en aquel momento, digamos, y evidentemente tiene una actuación fundamental. Bueno, creo que esto también es una cuestión para estudiar, que es cómo muchos de los personajes que después terminaron teniendo como cierta sacralización en algunos círculos, en realidad fueron los que, si bien tienen matices, como todas las figuras políticas, y no vamos acá a demonizar a ninguno, evidentemente sus partes donde tuvieron incidencia real en la Argentina no fueron muy felices. Lo mismo podemos decir, digamos, ¿no?, de muchos de los que formaron parte del Consejo Consultivo de la Libertadora, y que evidentemente terminaron validando algunos de los peores crímenes cometidos en la historia argentina, como la propia Alicia Moro de Justo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Sí, Alfredo Palacio también. Es decir, los adalides de la democracia de aquel Los entonces, digamos. defensores de la democracia, y porque todo eso lo hacían en nombre de la democracia y de la libertad, ¿no? Como, como se ha hecho muchas veces. Sí, sí, como la historia no se repite, ¿no? Pero digo que hay patrones de conducta, podríamos decir que sí, que es lo que vemos hoy día. Sí. Yo creo que, como para ir concluyendo y dejarlo como una especie de muestra gratis, después lo van a poder ver en el canal de YouTube. Recuerden entrar, busquen en YouTube, dijo Perón, y ahí van a tener todos los mismos que hemos hecho, que tienen que ver con la doctrina, con la filosofía peronista, conducción política, eso lo van a ver a lo largo de ya 4 años que está cumpliendo la cuenta, y que siempre les agradecemos que la sigan, que el único fin que tiene es el de la difusión de la doctrina y el de, como decimos, amar a Perón y a su obra, enseñar y difundir ese aspecto de la obra de Perón. Así que bueno, lo que podemos hacer ahora, si te parece, es concluir con alguna reflexión mínima, aunque lo venimos haciendo, y como para dejar esto que decía, el interés para el futuro y para que estén atentos a lo que vamos a hacer. Simplemente a modo de cierre, bueno, mencionar que vamos a seguir, ¿no?, desde la Cátedra Libre también desarrollando muchas actividades en este marco, porque los 80 años, ¿no?, de esta conquista de las vacaciones por parte del pueblo, de los más amplios sectores del pueblo, nos parece fundamental. Entonces, ir pudiendo abordar esto desde diferentes ejes, ¿no?, desde diferentes enfoques, nos parece importante, y bueno, vamos a seguir con este tipo de actividades, así que nos estaremos reencontrando. Muchas gracias, Mauro, por todo. Recuerden, como les decía, verlo este vivo en YouTube, y es siempre un gusto poder compartir con vos y con todos los que nos acompañan en este trabajo tan interesante que es una actitud militante de difusión de la doctrina. Gracias y hasta siempre. Gracias, Fede, un abrazo grande.